Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce. Buenas tardes para todos ustedes. De nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les comparte estos momentos el Padre Víctor Anguiano de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. También pueden ustedes acceder a otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Domingo cuarto pascual. Sobre todo, hay que tener presente de que Pascua viene siendo pasar de una situación bastante compleja, crítica, turbulenta, sin negar también material, a una situación precisamente contraria. Feliz, tranquila, en paz, comunión, felicidad eterna. Esto se ve muy claramente en los judíos. Después de 400 años de estar de esclavos en Egipto, pasan a ser libres y a poseer una tierra productiva. También el Señor, también nosotros vamos a pasar, como hemos comentado en otro momento, viniendo a esta vida, como nos lo va a decir más claramente ahora el libro del Apocalipsis, pasando dificultades y problemas a tal grado que nos va a decir que estos son los que han lavado su túnica en la sangre del Cordero. Este domingo nos habla precisamente en el Evangelio de Juan 10, del 27 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. Escuchar la voz del pastor. En el pueblo judío había bastante entendido el Yemá Israel. Escucha, Israel, el Señor es uno. Lo amarás con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Bastante bien entendido también lo tenían los primeros cristianos, judeocristianos ante todo, en ese escucha. Escucha que precisamente le reclama Pablo y Bernabé a los de Perge en Antioquía de Pisidia, que precisamente estos judíos les dice: la palabra de Dios
debía de ser predicada primero a ustedes. Pero, como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Entonces, la escucha de el pastor, de Jesús, de la palabra de Dios, nos va a llevar a la vida eterna. Esta vida eterna, esta resurrección, esta salvación, precisamente lo que oímos mucho en los evangelios, Dios nos ha precisamente liberado, nos ha salvado de una muerte eterna, una vida eterna. Esta vida eterna, otra vez, va a ser precisamente tras la escucha. Pero también puede ser que también nosotros la rechacemos y con ello estaremos excluyéndonos de la vida eterna. Esta tal vida eterna vamos a verla en la segunda lectura del Apocalipsis, que precisamente nos dice, porque ya no nos perjudicará sed, no nos perjudicará tampoco el sol. Y precisamente nos dice luego el Señor, y Dios secará las lágrimas de nuestros ojos. Ahora, esta muchedumbre, primera parte de la segunda lectura del Apocalipsis de Juan, nos está diciendo: yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contar. Eran individuos de toda raza, nación, pueblo y lenguas. Estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca que llevaban palmas en sus manos. Túnica blanca y palmas en sus manos. Muchedumbre inmensa que nadie la podrá contar. Y de nuevo, regresémonos con Pablo y Bernabé. Pero, como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Y aquí están ya los paganos convertidos en la escucha de la palabra, más llevando la túnica blanca. Túnica blanca de alegría, de fiesta. Alegría y fiesta que innumerables ocasiones nos va a relatar en otro momento la palabra, que lo del gran banquete de bodas, que le dijo a uno de ellos: amigo, ¿por qué entraste aquí sin traje de fiesta? Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos.
Continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. Comentábamos que estamos en el cuarto domingo de Pascua. Pascua viene siendo pasar de una situación difícil, en pocas palabras negativa, mala, a una situación contraria, bien, paz, comunidad y felicidad, que viene teniéndose con el pueblo judío. Y el Señor Jesús, tras pasar por este mundo haciendo el bien, murió por nuestros pecados. Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y está sentado a la derecha del Padre. Este glorificado, resucitado, lo veíamos precisamente en que Él, segunda lectura, que precisamente nos va a liberar del dolor, enfermedad, sed, hambre de este caminar humano y terrenal. Y pasaremos glorificados, salvados, resucitados, por haber escuchado su palabra. Palabra que precisamente la está predicando, primera lectura, Pablo y Bernabé a los de Pisidia y en Antioquía. Y que los judíos fueron precisamente revoltosos en no aceptar las palabras de salvación. Ahora, estas palabras de salvación escuchadas y vividas, vamos a tener precisamente consecuencias leves, mas también martiriales, que precisamente nos está diciendo la segunda lectura del apóstol San Juan. Y dice, uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo, estos son los que han pasado por la tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Curiosamente, la túnica blanca pasada por la sangre del Cordero. ¿Por qué murió el Cordero? ¿Por qué murió Jesús? ¿Por qué mueren también? Acabamos de tener el sábado santo, la vigilia pascual, con el cirio pascual del año 2025. 2025 años de nuestro caminar, de nuestra fe, en donde cuántos y cuántas han lavado precisamente y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero, por vivir, por seguir el caminar del Señor. Que en otro momento también vemos en su palabra, sígueme, tú sígueme. O también
vemos dos casos que uno le pide al Señor y él, aquel endemoniado, tras curarlo, le pide adherirse al grupo y el Señor no lo permite. Ve tú con los tuyos a anunciar las maravillas del Señor. O también aquel rico, joven, una cosa te hace falta. Ve, vende lo que tienes y sígueme. Y se fue apesadumbrado porque tenía muchas riquezas. Domingo pasado, a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces, y a la tercera, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y previamente, la pesca milagrosa, 153 pescados. Y anteriormente, también yo te haré pescadores de hombres. Y también la semana pasada le dijo a Pedro, cuando eras joven, tú ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Y extenderás tus brazos. Son aquellos que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Ya no sufrirán hambre ni sed, no los quemará el sol, ni los agobiará el calor. La plenitud después de esta vida. Y todo vendrá en nosotros si escuchamos y le seguimos. Haremos otro espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. Nuevamente comentarles y recordarles que también pueden ustedes verme, oírme ante todo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music como iHeartRadio. En esta parte seguimos tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico. Todavía estamos dentro de la Semana Santa. En ella, muy poco conocemos la bendición de los óleos que se utilizan
en los 3 sacramentos, como viene siendo el bautismo, la confirmación y la unción de enfermos. Generalmente, en la Semana Santa, el martes o el sábado santo, por la mañana, se celebra la misa de los óleos. El obispo celebra con su presbiterio la llamada misa crismal, dentro de la cual se consagra el Santo Crisma y el óleo de los catecúmenos y los enfermos. Con el Santo Crisma, consagrado por el obispo, se ungen los bautizados. Los confirmados son sellados y se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, las iglesias y los altares en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, estos se preparan y disponen para el bautismo. Con el óleo de los enfermos, estos reciben alivio en su debilidad. Para esta misa, se reúnen y celebran en ella los presbíteros, puesto que en la confesión de el Crisma son testigos y cooperadores del obispo, de cuya sagrada función participan para la construcción. Así, se manifiesta claramente la unidad del sacerdocio y del sacrificio de Cristo, que se perpetúa en la Iglesia. Crisma y sacerdocio se unen en esta celebración que hace presente del modo más expresivo el misterio de la Iglesia local y la fontalidad del ministerio episcopal. El obispo aparece confeccionando y entregando el crisma como el garante de la continuidad del ministerio, el impulsor y custodio del crecimiento de la Iglesia mediante la iniciación cristiana, y como el pastor celoso que, levantando nuevos altares e iglesias, cuida que el pueblo, a él confiado, nunca se vea privado ni de palabra ni de los sacramentos. Dado este gran valor simbólico, fuente de innumerables gracias y elocuente catequesis sobre la Iglesia, se recomienda vivamente la participación de los fieles en la misa crismal y que en ella reciban el sacramento de la Eucaristía. Por esta misma razón, para cuantos no puedan participar en la celebración de la misa crismal, se recomienda celebrar la recepción de los santos óleos en la parroquia. Recomendamos que ninguna parroquia deje de solemnizar la recepción de los santos óleos. Los momentos más oportunos parecen antes de la misa vespertina del miércoles santo, al comienzo de la celebración comunitaria de la penitencia en la tarde del miércoles santo, al comienzo de la celebración comunitaria de la penitencia en la mañana del jueves santo, como rito de introducción a la misa en la Cena del Señor, el jueves santo, en donde se suprime el acto penitencial.
Y finalmente, puede hacerse también en una breve celebración de la palabra, pero siempre que tenga lugar antes de la vigilia pascual. La reconciliación de los penitentes en la mañana del Jueves Santo. El Jueves Santo originalmente no pertenecía a la celebración del misterio pascual. Este se celebraba exclusivamente el Viernes Santo, al domingo de Pascua, inclusive constituyendo así el triduo sacro primitivo: Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Cuando se estableció una liturgia para el Jueves Santo, fue únicamente como preparación y haciendo referencia al misterio pascual que se le inauguraba al siguiente día. Precisamente por eso, los penitentes se reconciliaban el jueves por la mañana, disponiéndose de este modo para poder participar íntegramente en la liturgia pascual. Igualmente, se consagran los santos óleos con el fin de preparar la liturgia pascual, especialmente la bendición del agua bautismal. Muy pronto, junto a estos ritos de preparación a la Pascua, comenzó a celebrarse una misa por la tarde, en recuerdo de la Cena de Cristo, misa que probablemente no conoció liturgia de la palabra, en la que se comulgaba sin estar ayunado, para acentuar la memoria de la institución de la Eucaristía después de comer. Al alba, en las primeras horas de la mañana, se tenía el oficio de la reconciliación de los pecadores, es decir, de los que habían vivido en penitencia pública durante la Cuaresma. En una celebración especial, a veces con misa, eran integrados a la comunidad cristiana a la que pertenecían, con el fin de que pudieran así celebrar la Pascua. Cuando desapareció en la Iglesia el rigor de la disciplina penitencial pública, esta celebración matutina y previa al triduo sacro cayó necesariamente en desuso. Sería importante que se restaurara en la mañana del jueves esta práctica antigua. Al no haber en los templos durante las horas matutinas celebraciones eucarísticas, se da la ocasión oportuna y privilegiada de tener una celebración penitencial en la que toda la comunidad, sacerdote y fieles, manifiesta públicamente como asamblea su conversión cuaresmal y pide perdón con sus pecados personales y colectivos. Tiene pues pleno sentido la confesión en la mañana del Jueves Santo. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta última parte de una liturgia para la vida. Entramos
en este último apartado acerca de los santos y santas de esta semana. 12 de mayo, San Nereo y Aquileo mártires, año 304. Ambos eran soldados pretorianos en el imperio de Trajano, pero se negaron a seguir órdenes del emperador contra los cristianos, por parecerles crueles. Fueron exiliados por enfrentarse al emperador por su persecución y maltrato de los cristianos. Al regresar del exilio y volver a enfrentarse al emperador, fueron ejecutados. Su renuncia a las armas y alegre confesión de Cristo es un testimonio de lo que nos dice el Catecismo sobre obedecer órdenes injustas. Las acciones deliberadamente contrarias al derecho de las gentes y sus principios universales, como asimismo las disposiciones que las ordenan, son crímenes. Número 2313. En el mismo día, San Pancracio mártir, 304. Se sabe poco de su vida, pero sí se sabe que era solamente un adolescente cuando sufrió el martirio. Había ido de Siria, su lugar de nacimiento, a Roma, con un tío cuando quedó huérfano. Ambos se convirtieron al cristianismo y sufrieron el martirio durante el imperio de Trajano. De la persecución nos habla el Catecismo como un elemento connatural al cristiano. Toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Los suyos la comparten con él. Número 530. 13 de mayo. Bienaventurada Virgen María de Fátima. Entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917, la Virgen se apareció cada vez, en el día 13, a 3 humildes niños pastores de Portugal: Jacinto, Francisco y Lucía. Les pidió que aprendieran a leer y a escribir y que rezaran el rosario por la paz del mundo. En aquel momento, rota por la Revolución Soviética, la persecución religiosa y el principio de la Primera Guerra Mundial, les confió 3 secretos que han sido revelados posteriormente. El primero era la llamada a la devoción al Inmaculado Corazón de María. El segundo contenía una visión del infierno. Y el tercero, un intento de asesinato del Papa. Fátima, el lugar de las apariciones, ha sido desde entonces centro de innumerables peregrinaciones y gracias del Señor. De la devoción a María y el rezo del rosario habla el Catecismo. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen encuentra su expresión en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio. Año 971. 14 de mayo. San Matías Apóstol. Se tiene pocos datos sobre su vida, pero se sabe
que fue elegido por un varón justo, reemplazando el grupo de los 12 a Judas Iscariote. Se dice que evangelizó en Capadocia y en el área cercana al mar Caspio. Matías fue elegido por Dios para una misión especial, pero todos los creyentes por su bautismo están llamados a una llamada especial de Dios. Como nos dice el Catecismo en el 784, al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la devoción y vocación única de este pueblo en su vocación sacerdotal. El mismo día, San Isidro Labrador, 1070-1130. Nació en Madrid, España, y fue un humilde labrador asalariado, casado con María de la Cabeza, que también estaba canonizada. Tuvieron un hijo que murió pronto. Hay algunas leyendas que aseguran que los ángeles le labraban el campo mientras él oraba. Pero lo cierto es que Isidro nunca desatendió sus obligaciones y hacía de todo su vida oración. Es patrón de los agricultores y su esposa María y él son patronos de Madrid. Isidro se distinguió por su ayuda a los más pobres desde su propia pobreza, por su trabajo y responsabilidad en sus deberes y por su contemplación. Es ejemplo de la oración inspirada por la creación de la que habla el Catecismo en el 2569. La oración se vive primeramente a partir de las responsabilidades de la creación. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado de nuevo estar entre ustedes y entrar a sus hogares. Que nuestro caminar por esta vida sea la escucha del gran pastor, para así obtener la vida eterna. Y por la intercesión de su Madre María Santísima, la estrella de la evangelización, nos ayude a llegar a esa vida eterna. Feliz noche, buenos días para todos.